revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días y bienvenido al Sábado del Libro Virtual. En la mañana de hoy, la editorial de Ciencias Sociales presenta el libro Habitando el Tiempo, Clandestinidad, Secuestro y Exilio, de la profesora y la miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Marilia Carvalho Guimaraes, brasileña ella. Como tal, ella no ha podido participar con nosotros en la presentación de este libro y ha enviado un saludo para los lectores de Sábado del Libro Virtual. Habitei tempo em Brasil de guerra, de luta, de clandestinidade, hasta que, através de sequestro de avião com meus 2 filhos chiquitos, cheguei a Cuba. Aí pude compartilhar com o comandante Fidel Castro momentos inolvidáveis. Pude compartilhar com o povo cubano a construção de uma revolução ímpar. Pude viver las perdas e los ganos. Pude habitar com toda a intensidade esse tempo. Hoje quero agradecer de muito coração a la editora Ciências Sociales, al Instituto Cubano del Libro, a Cuba Literária, a oportunidade de poder poner em palavras os anos, as guerras, as lutas para a consolidação da Revolução Cubana. Gracias. Agradecemos a Marilia estas sentidas palabras, conocemos de su apoyo y en todo momento a la Revolución Cubana y de las vivencias que nos hará partícipes a través de su libro Habitando el Tiempo, que no es más que una reseña de todos los años que compartió acá con nosotros a través de su lucha, ¿no? Para hacer la presentación del libro se encuentra con nosotros la máster en Sociología María de los Ángeles Navarro González, quien es editora del libro y que además se desempeña actualmente como directora del grupo editorial Nuevo Milenio y su sello editorial de Ciencias Sociales, que auspicia la publicación del libro que le presentamos en la mañana de hoy. Mari, bienvenida. Es un placer tenerte por acá. Y bueno, vamos a comenzar la presentación. Me gustaría que habláramos del estilo narrativo que se emplea en esta publicación. Sabemos que forma parte de alguna manera de la vida y de las vivencias personales de Marilia como parte del secuestro, es decir, de una acción que da origen al libro, porque viene acompañado de su estancia después en Cuba. Por favor, háblame de eso, del contexto en que se desarrolla, en fin. A ver, la obra Habitando el Tiempo no es más que la historia personal de Marilia, sí, su historia individual, de sucesos que acontecieron en su vida, pero también es la historia de 2 pueblos, es decir, tanto de Brasil, su país natal, como del pueblo cubano. Marilia fue una incansable luchadora. Estamos hablando de los años 60, fundamentalmente a finales del año 69, 1969, donde luchó incansablemente por lograr en su país natal, junto con otros compañeros de lucha, la liberación, es decir, la libertad de su pueblo, luchó por la desesperanza, por la discriminación, lo cual la llevó a permanecer durante mucho tiempo en la clandestinidad. Marilia pasó por muchas vicisitudes, incluso teniendo 2 niños pequeños, y lo cual la llevó a ella, porque iba a ser detenida por toda su labor revolucionaria, junto con otros compañeros, a secuestrar la nave Caravelle, que fue después en el año 70, donde sucedieron los hechos, y llegaron a Cuba.
en esa fecha. Después de un largo periodo. Después de un periplo por muchos países de América Latina, pasaron por, bueno, Argentina, por Perú, Chile, hasta que, bueno, finalmente, con un valor increíble, expuestos a riesgo, además con 2 niños pequeños, sus hijos Eduardo y Marcelo tenían 2 y 3 años respectivamente cada uno, y ella siempre estuvo motivada sobre todo por el amor a su país, ¿no? a su patria, y el amor a sus hijos también. Nunca los abandonó. Y llegó a Cuba en ese año, en 1970, estuvo en Cuba exiliada durante 10 años, es decir, hasta 1979. Y el libro precisamente comienza la narración, uno comienza a leer el libro y es como estar viendo una película, ¿no? El libro comienza cuando llega a Cuba y entonces retrospectivamente comienza la narración de los últimos sucesos en el año 1969 y posteriormente lo que ocurre en 10 años durante su estancia en Cuba, que fue un periodo donde Marilia se convirtió en una cubana más. En Cuba, Marilia, bueno, se convirtió en amiga excepcional de Silvio, de Noel Nicola, de Sara González, de Vicente Feliu, quienes además escriben unas palabras en el libro. El libro tiene una introducción o a manera de prólogo de Vicente Feliu, tiene unas palabras también de Sara González, de amistad, de agradecimiento. Y bueno, todas esas historias son narradas en el libro. Marilia fue parte de la formación de todas las transformaciones revolucionarias, políticas, sociales, económicas que hubo en Cuba durante los años 70. Por eso te decía yo que en principio el libro tiene una estructura, digamos, la primera parte narra los sucesos del secuestro del avión y la llegada a Cuba, que es decir, igual día a día, en momento a momento, por todos los aeropuertos que pasaron. Y ya después, como tú decías, hay una estructura de, digamos, por año, donde vamos viviendo junto con ella el avance que va teniendo, es decir, está su vida personal, pero está el desarrollo social, digamos, del proceso revolucionario cubano a través de su vivencia, es decir, es su mirada, ¿no? Sí, por eso yo les decía que el libro no es solo la historia individual de Marilia, sino es también la historia de 2 países, claro, ¿no? Pero es a través de su prisma, de su prisma, visión, claro. Es decir, de su vivencia personal, y ella va narrando, incluso va caminando junto al proceso revolucionario cubano, ¿sí? Desde el año 70 hasta el año 79, que es cuando ya finalmente, a partir de la aprobación en Brasil de la ley de amnistía en 1979, Marilia es amnistiada y por lo tanto puede regresar a Brasil. Claro, si me lo permite, y los amigos que nos están mirando, el libro está cargado de emociones. Es un libro, creo que su propia narrativa nos va llevando a una emoción que va creciendo, ¿no? Pero llega un momento en que, como tú decías, llega el año 1979, a Marilia le comunican que ella ha sido amnistiada en una lista de personas que ya pueden entrar de nuevo a Brasil. Y casi al final del libro hay un párrafo que me gustaría citar, porque dice ella: ¿qué hago con las puestas de sol sin Nicola, sin las luciérnagas, sin la timidez de Silvio, sin los colores de Nelson y del Choco? ¿Qué hago sin Carlos en las tardes de San Lázaro? No hay nada en el mundo, ni nunca habrá, que me haga dejar de querer a esta isla. ¿Cómo estará mi Brasil? Y ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, la narrativa sigue, por supuesto. Yo creo que aquí, más que todo, se manifiesta, ¿no? Como tú decías, ese apego de Marilia a Cuba y un momento de ruptura, ¿no? También, porque los sentimientos son encontrados. Es un momento en que Marilia va a partir, ¿no? a su país. Sí, a ver, bueno, yo como decía anteriormente, todo lo que ella vivió en Cuba, como dije anteriormente también, ella fue fundadora del movimiento de la Nueva Trova, por eso es que ese párrafo hace alusión a Nicola y a todas las personas. A Silvia, claro. Y Marilia, por supuesto, ama a su país, pero también aprendió a amar a Cuba. Aprendió a amar a Cuba y a su gente, sus hijos, de hecho, estudiaron en las escuelas cubanas, fueron parte de la sociedad cubana,
Y por eso el libro está dividido así por años. Incluso ella a cada capítulo del libro, a cada parte del libro, le pone el nombre quizás del año que le ponía la Revolución Cubana. Comienza con la zafra de los 10 millones y el año, y así todos los años tiene el nombre del proceso revolucionario que se estaba gestando en Cuba. Y convivió con nosotros, participó, pero a la vez ella sentía nostalgia por su país, sentía nostalgia por los compañeros de lucha que muchos había perdido, que ella sabía que había perdido, otros que estaban encarcelados y que no pudieron, yo digo que hasta cierto punto ella tuvo la suerte, con mucho riesgo, por supuesto, al secuestrar aquel avión en el año 70, pero tuvo la suerte de llegar a Cuba, donde la acogió el pueblo cubano, los amigos que pudo hacer, los queridos que había dejado en Brasil y los que estaba comenzando a tener en Cuba. Y en esa despedida que ella tuvo en el año 1979, cuando le dieron la noticia de que podía regresar a su país, que la iban a aceptar, el gobierno en ese momento que existía, por la amnistía, tuvo sentimientos encontrados, como bien tú dices, porque era aquellos sentimientos de cómo había dejado a su país inmerso en una lucha revolucionaria muy fuerte, en cómo lo encontraría ahora cuando regresara y qué iba a dejar en Cuba, los amigos que había logrado hacer en Cuba, las relaciones interpersonales que tuvo con todas esas personas. Marilia vivió en Miramar, el encuentro con el mar, Marilia adora el mar. Y todas esas cosas, ellas incluso las va mencionando en el libro. Ella vivía en Brasil en un lugar donde también había mar. Y había muchas cosas en común de su país y aquí, y ella supo engranar todo eso. El libro, como tú bien dices, está lleno de emociones. El libro está lleno de unos sentimientos muy fuertes que cuando el lector lo empieza a leer, no lo suelta. Es decir, a mí me sucedió, tuve que alejarme muchas veces de las emociones para poder hacer mi trabajo como editora, claro. Pero el libro te atrapa desde el comienzo y uno quiere seguir leyendo para saber qué va a ocurrir al día siguiente, porque era una aventura constante, una aventura llena de peligro, de emociones, de incertidumbre, que las vivió allá durante los últimos años, que las vivió durante el vuelo, que lo podrán ver todo lo que pasaron, ella y sus compañeros, el peligro que corrían de todo tipo, ella y sus 2 niñitos, más los compañeros que la acompañaron. Y después todas las vivencias que tuvo aquí en Cuba, que también estuvieron cargadas de emociones, de nostalgia, de sentimientos. Pero sobre todo yo resumo este libro en una palabra, que es la palabra amor. Es decir, es el amor que Marilia sentía por su país, por la lucha en la que participó, por sus ideales revolucionarios, el amor por sus hijos, que hay una parte muy emocionante en el libro donde ella los abraza y dice, nunca me voy a separar de ustedes. Marilia tuvo que alejarse de sus hijos muchas veces por estar en la clandestinidad, porque no podía exponerlos al peligro, y todas esas cosas Marilia las sufrió. Y pudo resarcir un poco en los años en que estuvo en Cuba, donde pudo tener la tranquilidad de tener a sus hijos con ella, de seguir luchando desde la distancia por sus ideales revolucionarios y acompañando a la revolución cubana. Mari, para el final yo dejo una cosa que es, digamos, especulativa. Me llama la atención en la última página del libro, sucede algo, no voy a contar porque no voy a adelantarle a los amigos lo que sucede, pero quizás tú ni siquiera puedas responderme certeramente, pero hay una segunda parte de esta historia, digamos, el final del libro nos dice que hay un nuevo encuentro con Marilia para evitar el tiempo posterior con ella. ¿Existe esa posibilidad? A ver, el libro concluye en el momento en que Marilia llega al aeropuerto de Brasil. Exactamente, pero sucede algo que no le... Y sucede algo que no quiero decir porque, bueno, es el final. El libro tiene también mucha ficción. Aparte de que es una historia basada en hechos reales, tiene su poco de ficción. Por eso yo siempre he dicho que este libro es excelente para hacer un largometraje. Es decir, sería una excelente película este libro. Y el libro te deja así, porque cuando ella llega allí, por supuesto, tiene que entregar sus documentos y no voy a decir el final, pero da pie a otro libro. Es decir, ¿qué sucede con Marilia después que ella llega del exilio?
los años posteriores hasta la actualidad. Eso lleva otro libro, Marilia de hecho ha estado trabajando en eso y bueno, esperemos que quizás algún momento el público lector pueda darle continuidad a todos estos sucesos que tuvieron este primer libro. Entonces, Mari, solo nos queda, primero que todo, invitar al público de Sábado del Libro Virtual a que busque en nuestras librerías este libro que maravilloso realmente que nos está regalando Marilia Carvalho Guimaraes. Agradecer al canal de YouTube del Ministerio de Cultura por la posibilidad de comunicarnos con ustedes, a la página de Facebook del Instituto Cubano del Libro e invitarlos para que el próximo sábado se encuentren con nosotros en un Sábado del Libro Virtual. Muchísimas gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.